Salmo capítulo 31 del versículo 17 hasta el final. Ya mencioné que los primeros 16 capítulos versículos los vimos la semana pasada. Y vamos a hablar un poco acerca de eso para tener un recordatorio, una refrescadita, qué fue lo que habíamos visto. En el capítulo 31, la mayoría del capítulo en realidad es una oración, como muchos otros salmos. Es una oración, esto ya lo habíamos visto, donde David está pidiendo que Dios le muestre misericordia. Vamos a ver rápidamente el versículo 1, 31:1. En ti, Jehová, he confiado, no sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Después más adelante, entonces está pidiendo porque Dios le dé de su justicia. Después dice en el versículo 3 que Él es su guía. En el versículo 2 dice que es su roca fuerte. En el versículo 5 dice que Él es el redimido de Dios. En el versículo 4 dice que Él es su refugio. Y en el versículo 7 empieza a preguntar o pedirle a Dios acerca de esta misericordia. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Entonces esto es algo que Él está preguntando o algo por lo cual está pidiendo. La razón por la cual está pidiendo de su misericordia es por lo que nosotros leímos en el versículo 13. El versículo 13 dice que había personas que estaban haciendo un complot y que estaban ideando o maquinando, fraguando en sus mentes cómo iban a quitarle la vida a David. Dice el versículo 13, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Entonces el salmista le está pidiendo al Señor: Señor, por favor, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú me has redimido, yo soy tuyo, líbrame, dame de tu misericordia, porque tengo aquellos que están levantando complot para matarme. Señor, ayúdame. Esta es la oración. Ahora, la oración como tal termina en el versículo 20. Algunos te dirían que termina hasta el versículo 22, pero en lo personal yo creo que es hasta el versículo 20. Porque a partir del versículo 21 ya hay un cambio total o radical. Porque aquí ya está agradeciéndole al Señor por haberle dado de esa misericordia que Él estaba previamente pidiendo. Veamos el 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa tu misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Entonces a partir del 21 le está diciendo: Señor, tú ya me has bendecido, tú ya me has dado de tu misericordia, gracias. Entonces del versículo 1 hasta el versículo 20 es la oración como tal: Señor, sálvame, líbrame, avergüenza a mis enemigos, etc. Y ya en el 21 ya dice: Señor, gracias porque tú me lo has dado. Entonces aparentemente le ha dado la misericordia. Entonces obviamente parece ser que hay un lapso de tiempo, podríamos decir, entre el versículo 20 y el versículo 21. Porque el versículo 20 es el fin de la petición de misericordia, del 21 ya está agradeciendo esa misericordia. Ahora los versículos 23 y 24 también son distintos. Podríamos decir que es el último punto natural del capítulo 31. Entonces los versículos 23 y 24 vienen siendo el punto final del capítulo 31, donde el salmista le está animando al pueblo escogido de Dios y les está diciendo: amen al Señor, esfuércense en su servicio, ámenlo. Entonces pues eso es un ánimo que les está diciendo, los está exhortando a que busquen a Dios, que no se separen de Él. Entonces eso sería completamente un punto aparte de lo que viene siendo la oración como tal, y luego el agradecimiento a la contestación de su oración. ¿Okay? Entonces tenemos tres partes naturales, del 1 al 20, 21 y 22, y el 23 y 24 serán el tercer y final punto. Entonces ya vimos los primeros versículos la semana pasada, como ya mencioné, y
lo que vamos a ver hoy no es nada nuevo, sinceramente, es algo que hemos estado viendo a través de todo el libro de los Salmos, que es contrastes, muchos contrastes dentro del libro de los Salmos. Ahora, en esta ocasión no hay una excepción, seguimos viendo un contraste entre el justo y el impío, el justo y el inicuo. Y eso lo podemos ver, vamos a leerlos rápidamente, versículos 17 y 18 del capítulo 31. Dice el 17, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos. Ahí está, el primer grupo de personas, estén mudos en el Seol. Y después en el 18, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo. Entonces tenemos ahí el contraste entre la persona impía y la persona justa, la injusta y la justa, y vamos a ver qué es estos versículos o por qué hablan en forma de contraste estos dos versículos, o estos versículos en cuestión a estos dos grupos de personas, es decir, los salvos y los no salvos, los que son pueblos escogidos de Dios y los que no son pueblos escogidos de Dios. Muy bien, vamos a empezar con una oración. Padre, le damos gracias porque hoy podemos venir a alabarle y glorificarle en este lugar. Nuestro deber es honrarle y glorificarle y alabarle en todo momento a través de todo lo que hagamos en nuestras vidas. Pero es especial, Señor, cuando podemos venir a congregarnos juntos como hermanos en este lugar para alabar y glorificar y crecer unidos. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Le pedimos, Señor, que nosotros, por medio de lo que estamos leyendo y estudiando el día de hoy en el libro de los Salmos, sea algo que nosotros podamos comprender y digerir y por medio de su Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas. Señor, cada uno de nosotros necesitamos de misericordia. Es algo que no pedimos lo suficiente. Ciertamente David lo hizo una y otra vez pidiendo misericordia. Usted ciertamente, Señor, siempre se la dio una y otra vez. Sabemos que usted, Señor, es amplio en misericordia. Mucha misericordia tiene que dar. Ayúdanos, Señor, a pedir por ella. Gracias le damos, Señor, por su gracia abundante también que ha derramado sobre nosotros. En el nombre de su Hijo Jesucristo le agradecemos por todo, por su control absoluto de todo. Amén. Versículo 17, ya lo leímos, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Entonces, aquí en el versículo 17 en sí es un contraste. Él dice, Señor, yo no quiero ser avergonzado, que sean avergonzados mis enemigos. ¿Okay? Entonces, obviamente, desde el versículo 17 estamos viendo el contraste entre el justo, salmista, y el injusto, el enemigo pagano sin Cristo. Es lo que está diciendo. Yo no quiero ser avergonzado, Señor, que sea avergonzado aquel. De hecho, esto es muy parecido a lo que ya se dio. De hecho, es parte de este mismo capítulo. En la misma oración, si ustedes regresamos y leemos el versículo 1, dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Pero en el griego original no dice confundido, dice avergonzado. Entonces, si nosotros lo traducimos de una forma literal del griego, diría, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo avergonzado. No dice confundido. ¿Okay? La misma palabra que se está utilizando aquí, avergonzado. Esto tiene que ver con fidelidad. Esto de él no ser avergonzado por Dios. ¿A poco puede yo ser avergonzado por Dios? ¿Dios me va a dejar a mí en vergüenza? ¿Cómo es posible que Dios me deje a mí en vergüenza? Es lo que está diciendo aquí. Pero lo que realmente, como les menciono, tiene que ver con la fidelidad. A lo que me refiero con esto es que Dios ha prometido a sus hijos provisión y providencia. Y si Dios no llevara a cabo esa promesa que Él ha dado de provisión y providencia, entonces
las promesas de Dios no tendrían validez y quedaríamos avergonzados, ¿no es así? Pero la realidad es que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel siempre. Nosotros somos los que no somos fieles. Él es fiel a su persona. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia. Y Él es totalmente fiel a sus promesas. Lo que Él dice, lo cumple, porque es un Dios fiel. Y por lo tanto podemos nosotros tenemos garantía absoluta de que las promesas que Él nos da se van a llevar a cabo, y por lo tanto Dios no me va a dejar a mí en vergüenza. Yo sé en quién he confiado, dice David, y nosotros también sabemos. Si usted ha recibido a Cristo como Salvador, ha confiado, pero si usted es uno que ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, entonces usted sabe en quién ha depositado su alma eterna. Y sabe que Él guardará su alma eterna. Él es poderoso para todo. No hay nadie más poderoso que Él. David sabía que Dios cumpliría su promesa de provisión y providencia. Y ciertamente nosotros también deberíamos de comprender eso. Siempre decimos que Dios es fiel, pero ¿realmente creemos eso? En efecto, Dios es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Vamos a ver algunos versículos. Tengo muchos versículos aquí acerca de la fidelidad de Dios, pero nada más vamos a ver 2 o 3 posiblemente. Vamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 23. La palabra de Dios dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Dios nos prometió una esperanza. La esperanza vive, la promesa de estar en gloria, la promesa de que su gracia funciona, de que su gracia es suficiente, que no necesitamos más que su gracia. Esa es su promesa, y sabemos que Él es fiel a su promesa. Vamos a ver otro versículo, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Está hablando de la salvación. Dios es fiel a la salvación. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él sigue siendo fiel cuando nosotros no lo somos. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él dio una promesa de gracia y de gloria, entonces yo confío en que su promesa de gracia y de gloria es verdad para con el creyente en cuestiones a la salvación. En el caso de David, era una cuestión de providencia, de protección para con sus enemigos. Bueno, ya estamos aquí en segunda de una vez. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículos 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces ahí es la promesa de providencia de Dios y de guardia. Él nos va a librar, nos va a esconder. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, de que Dios nos va a esconder. Vamos a continuar. El versículo 17 de nuestra lectura también dice:
sean avergonzados los impíos. El salmista sabe con toda certeza que él no será avergonzado porque sabe en quién ha creído y sabe en quién ha confiado y por las promesas fieles de nuestro Señor Dios. En contraste a esto, él también sabe que sus enemigos son quienes serán avergonzados. Eventualmente ellos serán puestos bajo juicio divino a causa de sus pecados, por su rechazo, obviamente también, de la persona de nuestro Señor Jesucristo y por el odio que ellos tienen en contra del pueblo escogido. Entonces, en el caso de David, él está diciendo, tengo enemigos que odian a Israel. Señor, tú nos prometiste de tu providencia y lo hemos creído y sabemos que no seremos avergonzados. Pero estos que no han creído, que odian a tu gente, Señor, que odian al pueblo escogido, sé y entiendo, Señor, es lo que está diciendo el salmista, que tú, Señor, los vas a poner en juicio divino, bajo juicio divino, y ellos serán avergonzados porque no te escogieron, o más bien porque ellos no fueron escogidos, porque ellos estuvieron en contra de la persona de nuestro Señor Dios. Ellos van a ser avergonzados por la persecución del pueblo escogido. Aplicándolo a la iglesia de todas las edades, aunque ahorita en el año 2021 en nuestra parte del planeta no hay mucha persecución de los cristianos, eso lo entendemos. Pero si hablamos de la historia de la iglesia desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy, ha habido o ha existido un gran número de persecución hacia la verdadera iglesia. Los que odian a la verdadera iglesia de Dios y la persiguen o la han perseguido, ciertamente se verán delante del juicio divino. Vamos rápidamente a 1 Pedro. Serán avergonzados. 1 Pedro capítulo 3 y versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, esto es exactamente lo que estamos viendo aquí con David. David está levantando una oración para con Dios Padre, y Dios Padre lo está escuchando, y Dios Padre va a contestar a esas oraciones. Pero al que no es justo, al que rechaza a la persona de Dios, al que hace mal, Dios está en contra de aquellos. Verán juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Esto es lo que está comprendiendo David. David sabe que sus enemigos verán juicio divino y serán avergonzados por la persecución del pueblo escogido, por el odio directo que tienen en contra del Dios único y verdadero. Y por lo tanto, creo que David está algo en paz. Aunque al principio de esta oración parece que está completamente, ni el sol lo está calentando, pero aquí parece que él está en paz porque se ha percatado que verdaderamente los impíos, el injusto, verá un juicio perfecto a manos de Dios. Vamos rápido a ver el primer libro escrito de toda la Biblia, Job. Vamos rápidamente al libro de Job y vamos a leer el capítulo 3 y versículo 17. Job 3, 17. Ahí los impíos... perdón. Uy, me salté un pedazo antes de Job 3, 17. Vamos a ver nuestra lectura. Vamos a ver nuestra lectura porque me estoy adelantando.
En nuestra lectura, ahí en el versículo 17, la última parte del versículo 17 de nuestra lectura, dice lo siguiente: de sus enemigos impíos, estén mudos en el Seol. Obviamente la palabra Seol significa sepulcro, muerte. Entonces sean mudos en el Seol. En otras palabras, David está pidiendo la muerte de sus enemigos. Y obviamente, un muerto no dice nada. Un muerto, si está muerto, está calladito. No dice nada un muerto. Entonces David está pidiendo que sus enemigos sean muertos para que ya no tengan nada que más decir. Ya no van a poder perturbar al pueblo escogido. Si están muertos, ya no van a poder hacer complots en contra de él y de Israel. Van a estar muertos. No van a poder traer un daño. David está pidiendo la muerte de sus enemigos, que sean mudos en el Seol. Ahora sí, vamos a ver Job 3:17 que les había mencionado. Vamos a verlo aquí. Job 3:17 dice: ahí los impíos dejan de perturbar. Está hablando de la muerte. Ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Entonces, él está pidiendo que los que están perturbando al rey y perturbando al pueblo escogido, que ellos, los impíos, sean muertos, enmudecidos, donde ya no puedan hacer disturbios más. Versículo 18. Enmudezcan los labios mentirosos. Si están muertos y mudos, ya no van a poder decir mentiras. Sus labios van a estar tiesos. ¿Okay? Muy bien. Ya no podrán hacer daño. Ya no tendrán soberbia y menosprecio, como dice el versículo 18, porque nuevamente estarán muertos. El salmista comprende que Dios los cortaría o los destruiría bajo el tiempo de él. Él está diciendo: Señor, yo pido la muerte de ellos, pero entiendo que tú eres el que da la justicia, tú eres el que da el juicio, tú eres el que vas a dar muerte y tú decides. Yo solamente estoy levantando esta petición para ti, Señor, o si usted, porque seguramente si ellos están fallecidos ya no perturbarán más, pero sus vidas de ellos están en sus manos. Vamos a ver Salmos capítulo 12. Versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactancia, y ciertamente la lengua que causa difamación y mentira. Dios los destruirá. El salmista lo reconoce. Vamos a ver también Salmos 52, versículo 3. Salmos 52, 3. Aquí dice en este siguiente versículo: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y esto es lo que estos hombres han hecho, han odiado a Israel, han mentido en contra del rey, han mentido en contra del pueblo escogido de Dios. Y David está pidiendo la muerte de ellos. Muy bien. Justo, dice el versículo 18. No es decir que David se está considerando a él mismo como justo delante de un Dios totalmente perfecto y santo y soberano. De hecho, nosotros comprendemos que si nosotros nos comparamos a un lado de Dios, nosotros somos absolutamente basura. No es nuestra justicia, no es que Él se esté considerando justo en sí mismo, sino que Él está diciendo que Él es justo por la justicia de Cristo, la cual ha sido imputada sobre Él. Entonces, hablando un poco del tema de imputación.
Recuerden, imputación implica cuando alguien paga tu deuda. En este caso, no está hablando de la paga de la deuda, sino de la justicia que se le ha dado a David, pero no es su justicia, porque él no es justo, sino que es la de Dios. Dios ha imputado su justicia sobre la persona de David. Por eso es que David es justo, no por él mismo. Nosotros pudiéramos hablar mucho acerca de la justicia de Dios, porque mucha gente piensa que, bueno, yo soy buena persona, yo hago las cosas buenas. ¿Sabes qué? No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. No hay quien entienda. No hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea bueno. Hay personas que son morales, sí, son personas morales, pero no son personas justas. No son perfectas, lejos de serlo. No son buenos. No hay nadie bueno, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el único bueno y justo y perfecto es Dios. Si nosotros tenemos alguna justicia, no es por nosotros, sino que es por la justicia de Cristo imputada sobre el creyente. Vamos a verlo. En Romanos capítulo 4 nosotros podemos ver que se habla de David y lo que David comprendió acerca de esto. Vamos a ver los Romanos. Capítulo 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios le atribuye justicia sin obras. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios que Él ha imputado o atribuido a aquel que ha creído sin obras. Es decir, no vamos al cielo por las obras, no hay justificación por obras, no hay justo ni aun uno. Por las obras de la ley, nadie es justificado. Salmos capítulo 143 y versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie es justo delante de Dios. Si hay cualquier tipo de justicia, es por cuestión de Cristo. Su justicia y no la nuestra. Ok, vamos a continuar. Versículo 19 de nuestra lectura de Salmos 31. ¿Cuán grande es tu bondad? De este versículo 19 es el que realmente está hablando, que acabamos de leer en Romanos 4:6. Entonces, este versículo de Romanos 4:6 es esto de lo que está hablando en el 31:19. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? En este versículo se nos levanta a nosotros una pregunta. Fíjense lo que dice. Otra vez vamos a volver a leer el versículo 19. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? Pues Dios es bueno, sí, y Él ha dado de su bondad para aquellos que temen y esperan en Él. Pero ¿qué es esa bondad? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esas bondades que Dios ha guardado para los que le temen? Ya los mencioné hace unos versículos, son 2. Ahora, en cuestión a promesas de Dios para el cristiano, yo no los he contado, pero se dicen que son más de 3,000 promesas para el creyente, para el que es verdaderamente salvo. Más de 3,000 promesas. Por lo tanto, sabemos que tenemos muchas promesas, las cuales Dios sabemos que es fiel para cumplirlas. Pero hay 2 promesas que realmente destacan sobre cualquier otra. Y dentro de esas 2 hay una multiplicidad de promesas. Pero generalizando, 2 que realmente destacan, promesas que Dios le ha dado al cristiano. Gracia y gloria. Gracia y gloria.
Para aquel que ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador, Dios le ha dado esta gracia, es decir, un regalo no merecido, con el cual, y esa es una bondad, ciertamente. Y esa gracia es la entrada a la gloria, la entrada al cielo. No por obras, su justicia, no la mía, es la que me ha justificado delante del Señor Dios Padre, por lo cual, por medio de Él, tengo esa gracia y gloria. Ahora, podemos hablar de estos dos temas toda la noche porque son temas muy extensos, pero no es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y obviamente, si hablamos de gloria, también tendríamos que incluir lo que es la glorificación del cuerpo incorruptible del cristiano cuando nosotros dejemos este mundo carnal y entremos al reino celestial. Habrá también la glorificación o el cuerpo incorruptible o la transformación del creyente. Esta gracia y esta gloria de la cual estamos hablando es algo que Él ya había tenido listo para nosotros, para los elegidos, desde antes de la fundación del mundo. Eso es bondad en perfección absoluta. Yo estaba hablando con nuestros alumnos allá en Acatlán de Juárez ayer en la noche. Estábamos estudiando la palabra de Dios y estábamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, donde habla acerca de la presencia. Bueno, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice la palabra: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto está hablando de la salvación que ha sido hecha desde siempre dentro de la presencia de nuestro Señor Dios. Y cuando yo estuve hablando con los alumnos acerca de este tema, ellos tenían la noción errada de que, bueno, obviamente sabemos y ellos conocen también este versículo, que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso implica que nuestra gracia y nuestra gloria ya ha sido previamente planeada desde antes. Pero una cosa que tenían errados mis alumnos ayer en la noche, ellos estaban bajo la idea, no sé de dónde ellos sacaron esto, posiblemente esto es algo que mucha gente predica, no lo sé, pero es errado, que cuando tú vas y vamos a suponer que vas y tocas una puerta, sale una familia, tú le abres la Biblia, se presta y le das el plan de Dios para la salvación, y esa persona recibe a Cristo como salvación, arrepentido de sus pecados y todo así bien como es, y esa persona sinceramente hace una profesión de fe verdadera en Cristo Jesús, que es en ese momento que Dios agarra su pluma y le pone tinta, o no sé, sangre, no sé, y que Él escribe el nombre de ese individuo en el libro de la vida, el momento en que ese individuo hizo profesión de fe. Juanito recibió a Cristo hace 3 minutos, vamos a poner su nombre aquí. Pedrito recibió a Cristo ahorita, está haciendo la oración, vamos a poner su nombre aquí en este instante. Eso es errado, completamente falso, porque nuestros nombres ya fueron escritos antes, incluso antes de que yo naciera, antes de que yo hiciese la profesión de fe o la oración de salvación, antes de que eso aconteciera en mi vida, mi nombre ya había sido previamente escrito.
Eso es gracia, eso es gloria, eso es bondad. Vamos a ver los versículos que mencionan eso. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver dos versículos que nos pueden mostrar esto. Apocalipsis 13:8. Dice la palabra de nuestro Señor: y le adoraron todos los moradores de la tierra, es decir, a la bestia, adoraron a la bestia, o adorarán a la bestia, tiempo futuro. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok. Entonces, hablando acerca de nuestros nombres escritos ahí, que fue inmolado, y nuestros nombres, y todo eso sucedió desde antes. Dios ya sabía, Dios ya lo había visto, Dios en su omnisciencia, en su presciencia, ya lo conocía y los nombres ya habían sido escritos. Vamos a ver Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Perdón, me salté una línea. Sí, ¿verdad? Otra vez, lo voy a volver a leer. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces nuestros nombres, para aquellos que hemos sido elegidos, ya han sido escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces no es en el momento en que yo hice profesión de fe que Dios agarra la pluma y pone mi nombre, sino que previamente a mi nacimiento, al nacimiento de este planeta, o a la creación de este planeta más bien, Dios ya había escrito ahí el nombre. Eso es gracia, eso es gloria, eso es misericordia, eso es bondad. Versículo 20 de nuestra lectura. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Todos aquellos que temen a Dios, como lo menciona el versículo 19, y esperan en Él, son llamados los escondidos de Dios. Obviamente, esto tiene que ver con providencia, nuevamente. Vamos a ver Salmos capítulo 83, versículo 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. El pueblo escogido son los protegidos, los escondidos, los guardados. Eso es lo que dice el versículo 19, que has guardado. Y ahora dice versículo 23 también acá. Vamos rápidamente al 23 del capítulo 31. Amad a Jehová a todos vosotros sus santos, a los fieles guarda, protección, guarda, protegidos, escondidos de Dios. Dios protege a los suyos en tiempos de adversidad. En el caso de David, él está pidiendo la muerte de sus enemigos que le han causado daño a él y al pueblo escogido. Y aunque Dios posiblemente no llevó en ese momento al Seol o a la tumba a esos enemigos por difamar y mentir y lo que sea, Dios aún así protegió a David. Muchas veces Dios
no imparte justicia de forma inmediata, porque su justicia es bajo su tiempo. Aunque nosotros pidamos que Él sea justo y que elimine a nuestros enemigos, no es bajo nuestro tiempo, es bajo el tiempo divino. Entonces, si Dios mantiene a esos enemigos vivos y no los lleva al Seol en ese momento, no te preocupes, aún estás bajo la protección de Él. Y nuestro gozo es saber que su justicia sí se impartirá en algún momento. Él nos protege de lenguas contenciosas. Dios nos preserva, nos guarda, nos protege. De la misma forma en que lo hizo milagrosamente con el apóstol Pablo y muchos otros que podemos ver en el Nuevo Testamento, donde Dios, en vísperas de ser asesinados, Dios los protegió. Vamos a ver el caso de Pablo. Hechos. Capítulo 23 y versículos 9 y 10. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistimos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza para protegerlo. Muy bien, vamos regresando otra vez a nuestra lectura original. Vamos a adelantarnos o empezar a ver el versículo 21 y 22. Estos versículos a mí se me hicieron muy interesantes, sumamente interesantes. 21 y 22. Se me hizo interesante no por cuestiones profundas o teológicas, no, sino por las mismas remembranzas de David. Vamos a ver el versículo 21 y 22. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Este es un recuerdo por parte de David. Él está diciendo: Señor, yo estaba recordando, yo recuerdo lo que yo ya experimenté en el pasado. Y usted, Señor, me sacó de este problema, mostrándome su providencia, su bondad, su misericordia. Dice, pero lo que él estaba recordando, para ser específicos, lo que él estaba recordando es cuando él salió rápidamente para poder salvar su vida cuando Saúl lo estaba tratando de matar. De hecho, la palabra premura ahí, en el versículo 22, implica su salida rápida, su salida correteada, su huida, su escape. ¿Okay? A eso se refiere la palabra premura. De hecho, es muy parecido a Salmo 116, muy parecido al Salmo 116. Vamos a ver Salmo 116 y versículo 11. Dice la palabra: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Entonces, esto es exactamente lo mismo que está diciendo aquí en el versículo 22. Decía yo en mi premura, pero en realidad es apresuramiento. Decía yo en mi apresuramiento cuando estaba él saliendo de delante de Saúl, para salvar su vida. De hecho, vamos a verlo. 1 Samuel. Capítulo 23. Y versículo 26. La escritura nos dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte,
y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces David estaba corriendo, estaba apresurado, estaba buscando la forma de salir con vida. Él estaba recordando esa instancia. Y él está diciendo: Señor, tú me bendijiste, me mostraste tu bondad, me mostraste tu misericordia en aquella ocasión. Y yo pensaba, dice, que tú me habías abandonado. Yo estaba errado, pensé que tú, Señor, me habías abandonado. Pero no, tú oíste mi voz cuando yo clamé y contestaste a mis peticiones. Porque tú eres fiel en tus promesas de providencia. Hermanos, Dios es fiel. Su providencia es real. Su provisión es real. Su misericordia es real. Su bondad es real. Sus promesas son reales. Y Él es fiel a cada una de ellas. El salmista se da cuenta que la misericordia que Él está pidiendo en los primeros versículos ciertamente se le ha extendido. Y como él se da cuenta de que Dios ha sido fiel y que en efecto le ha mostrado esa misericordia, él le dice al pueblo de Israel como último punto en los versículos 23 y 24: amad a Jehová todos vosotros sus santos. Ahora, cuando me refiero a Israel no me refiero a toda la nación, me refiero a Israel la verdadera. Israel, el pueblo escogido, es decir, los que le temen, es decir, los verdaderos salvos. Y él les dice: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. En otras palabras, Dios es fiel y Dios guarda, pero no es porque tú eres fiel, sino porque Él es fiel. No es por tu justicia, sino porque Él es justo. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Ahí está nuevamente el contraste. Al que no teme, al que no guarda, al que no ama al Señor, Dios le va a pagar abundantemente. Obviamente en juicio. 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Estate tranquilo, estate en paz, porque comprende que si tú temes a Dios y tú esperas en Él, y tú te esfuerzas y te gastas en el servicio de Él, y tú eres un verdadero creyente, por su justicia, por su gracia, por su gloria, y no por ti, tú puedes estar tranquilo, sabiendo que sus promesas son cumplidas, porque Él es fiel. Hoy día, como iglesia, esto debería de animarnos a nosotros también, a amarlo más, sabiendo que Él nos guarda. Prometió que lo haría y lo hará. Y a esforzarnos más en su servicio, no porque nuestro servicio tenga algún mérito, porque no lo tiene, sino porque ese es el fruto natural de un verdadero creyente por medio del Espíritu Santo. Por último, la iglesia verdadera espera en Jehová. Nosotros esperamos en Él para su rapto y para que su justicia se haga, y ciertamente para que su reino venga pronto. Todo esto es parte de nuestra esperanza viva, y todo esto debe de traer aliento a nuestro corazón. Esto es hermoso y realmente deberíamos de comprenderlo más y más cada día. Tenemos que aprender a descansar sobre las promesas de Dios y dejar de preocuparnos por las cosas de este mundo.
Al final, Dios hará justicia. Y todo será perfecto algún día. Vamos a orar. Señor Padre, gracias damos por todo lo que nos ha dado. Pedimos, Señor, que esto haya sido bendición para los que están aquí reunidos, también para los que verán por medio de las redes sociales, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos siempre recordar que usted nos ha llamado a paz, nos ha llamado a que nuestro corazón tenga aliento, a que estemos tranquilos, descansando sobre la persona de su Hijo Jesucristo, comprendiendo que lo único que tenemos es Él y descansamos sobre Él. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te lo agradecemos todo, Señor Padre. Amén. Amén.